solemos escuchar en diferentes ámbitos que ya no se lee, que los jóvenes fundamentalmente ya no leen, que el libro está en retirada, que los tiempos están cambiando. Sin embargo, la Feria del Libro en Córdoba, en Buenos Aires y en otras localidades sigue siendo un fenómeno que convoca a muchísima gente. La editorial universitaria Villa María pertenece a la Universidad Nacional de esa localidad y está a punto de cumplir 5 años de existencia, lapso en el que han desarrollado un trabajo profundo y serio en lo que es la expansión y la divulgación de la producción de sus profesores, pero también de otros escritores del país y del extranjero. Fuimos a visitarlos, hablamos con Carlos Gátzera, que es el director de Eduvin, y esto les trajimos para mostrarles. La editorial se fundó, se lanzó oficialmente en junio de 2008. Este año estamos cumpliendo nuestro 5º aniversario y estamos preparando una serie de festejos respecto a este tema, ¿no? Una importante actividad cultural en la ciudad de Córdoba. Seguido de presentaciones importantes en la ciudad de Buenos Aires, vamos a realizar una presentación en Biblioteca Nacional de una colección de poesía bilingüe traducida por Rodolfo Alonso. Nuestra editorial se caracteriza fundamentalmente por tener un plan de trabajo de lo que yo llamo complejo editorial, más que una editorial, un complejo editorial, y ahora te explico por qué. Nosotros intervenimos como editorial desde el momento en que hay un manuscrito hasta la llegada a un lector. Eso es lo que define el criterio de una editorial. La tecnología también ha facilitado que aparezcan múltiples sellos editoriales y que editar un libro hoy sea mucho más fácil que hace 30, 40 años atrás. Sin embargo, hay una complejidad que es cómo seguimos agregándole valor a ese manuscrito, y que tiene que ver con todo lo que es la coedición. Esto incluye la comercialización, la distribución, la difusión y la puesta en valor de ese contenido en múltiples formatos, ya sea en lo digital, en transformaciones a través de convertir una novela en un cómic o cómo llevar una novela a una serie de televisión, etcétera, etcétera. Tenemos una importante venta de derechos a otras lenguas, también somos activos en la compra de derechos de otras lenguas al español, intervenimos bastante en libros de traducción, traducimos bastante para nuestro sello. Y después también tenemos nuestra propia distribución, por eso hablo de un complejo editorial. Nosotros tenemos una oficina comercial en Buenos Aires, tenemos sede y depósito en Córdoba, estamos trabajando para tener también una distribución propia en Rosario y con esto abarcar al 90% del circuito donde se consumen materiales impresos en forma de libro. Hemos construido una pequeña cadena de librerías que tiene 3 bocas hoy, en marcha 2 más. Una librería en el campus de la Universidad de Villa María, una librería que tenemos aquí en el centro de la ciudad, en un centro cultural que es la Medioteca, que es la librería más antigua que nosotros tenemos y que ahora está anexándose a un café literario, es decir, que vamos a tener un complejo cultural trabajando ahí en el centro de la ciudad de Villa María, y una librería en la ciudad de Córdoba. Nosotros decimos que hoy se lee más. Lo que ocurre es que se lee en múltiples formatos diferentes y que quizás muchos de ellos pueden estar quitándole un espacio al libro tradicional, al libro analógico en papel, pero que cuando vos sumás el resto de las formas de leer, ya sea en la pantalla, ya sea en los móviles, en las tablets o en los e-reader o digamos, otros formatos de lectura, yo creo que la sumatoria hoy es mucho más
lo que se lee que lo que se ha dejado leer. En España, por ejemplo, al año se dice que un lector lee de promedio 10,4 libros. En la Argentina un lector está alrededor de los 5,2 libros y es uno de los países de América Latina con más alto índice de lectura per cápita. Aunque todavía está lejos de un país como España, somos los primeros en América Latina, por encima de México o por encima de Brasil. Lo primero que uno tiene que pensar es que como editorial universitaria está inserta en un esquema de un proyecto universitario y que ese proyecto universitario es quien definitivamente decide cuál es el grado de intervención que esa editorial universitaria va a tener. En nuestro caso, cuando fue fundada por el rector Martín Gil, hoy secretario de Políticas Universitarias, la editorial fue concebida con este modelo, como un modelo de no solo producir libros para Villa María, para los académicos de Villa María, sino como un modelo editorial, es decir, como un modelo de intervención en un esquema donde el libro tiene dos caras. Es un bien cultural, pero también es una mercancía. Vender los libros es mucho más democrático que regalarlos. ¿Por qué? Producir libros a mansalva para luego tenerlos depositados, porque la infraestructura de regalarlos es tan cara como ponerlos en circuito de venta, hace que hoy vos te encuentres con libros publicados por el Estado que no están en el mercado y por lo tanto vos no los podés conseguir. Y entonces eso genera un sentido contradictorio, porque vos decís, bueno, regalarlo parece democrático, pero en definitiva termina imposibilitando a que el lector se encuentre con ese libro. ¿Por qué? Porque los libros no se reparten ni se leen como se leen los volantes publicitarios. Hay una estrategia ya construida, es que el lector encuentra el libro o el libro lo encuentra el lector, pero en determinados circuitos. Si vos te salís de esos circuitos, corres el riesgo de que tu contenido no llegue nunca a las manos correctas. Si a esto le agregamos que los índices de lectura del 2001 al 2011, según el Censo de Estadística de CONAVIP, el índice de visitas a las bibliotecas, tanto públicas como universitarias, bajó del 9 al 2% de los lectores, las librerías son las que han ganado en presencia respecto a esa pérdida de porcentaje de lectores. Es decir, por lo tanto, hoy apostar a las librerías, a la venta de los libros, es una forma de apostar a que los contenidos lleguen a los lectores.